Yo voy a abordar el tema de lo que son los paradigmas en ojo seco, cómo abordamos estos pacientes. Gracias. Se definió hace ya unos años lo que es el ojo seco como una enfermedad multifactorial de la superficie ocular que se caracteriza por una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal y que va acompañada de síntomas oculares en la que la inestabilidad, la hiperosmolaridad de la superficie ocular, la inflamación y daño de la superficie ocular y anomalías neurosensoriales desempeñan papeles etiológicos. Hoy en día no solamente abordamos el ojo seco para mejorar la visión del paciente, ya hay estudios que hablan cómo el ojo seco afecta el día a día de estos pacientes, llevándolo a que no puedan desempeñar su trabajo y lo llevan a condiciones de depresión, ansiedad y estrés. ¿Por qué es importante tratar estos pacientes? Para evitar infecciones, tanto si los vamos a operar como si no vamos a operar a estos pacientes. También para obtener medidas confiables en el cálculo del lente intraocular en pacientes que vamos a operar de catarata, minimizar las aberraciones postoperatorias y, como mencioné recientemente, para mejorar su calidad de vida. El Dry Eye Workshop publicó hace unos años un diagrama que es el que utilizo en la consulta, donde tenemos preguntas de triaje, que le preguntamos al paciente cuánto tiempo tiene con los síntomas, cuáles son los síntomas que más lo afectan, si se asocian a ardor ocular, picazón. También le preguntamos sobre los factores de riesgo, como son el uso de lente de contacto, se utilizan medicamentos para la depresión y pacientes que son fumadores. Utilizamos también métodos diagnósticos que no son invasivos, como el tiempo de ruptura lagrimal, la medición de la osmolaridad y tinciones vitales. Esto nos ayudan a definir qué tipo de ojo seco tenemos, si nos encontramos en un ojo seco evaporativo, que es el más común, o un ojo seco apodeficiente. En la mayoría de los casos nos encontramos que presentan ambos tipos de ojo seco. Evaluamos a estos pacientes en la lámpara de hendidura en busca de si hay tinción corneal, de si tenemos disfunción de glándulas de meiomio, medimos el menisco lagrimal, medimos también si hay presencia de secreciones a nivel del borde palpebral. Entre las pruebas diagnósticas que nosotros utilizamos comúnmente en nuestra práctica tenemos el Tear Lab, el Keratograph y el AcuTarget. El Tear Lab es un método objetivo, cuantitativo, donde nos mide la osmolaridad lagrimal, sabiendo que 300 es el valor normal. Entre 300 y 320 hablamos de un ojo seco leve, entre 320 y 340 moderado, y sobre 340 miliosmoles hablamos de un ojo seco severo. Lo indicamos en pacientes donde hay inestabilidad de la película lagrimal, fluctuaciones visuales, y es un test que le hacemos a todos los pacientes que vamos a operar, ya sea de catarata o cualquier tipo de cirugía de la superficie ocular. Tenemos el AcuTarget HD Analyzer, que nos muestra un mapa donde podemos ver la estabilidad de la lágrima y también nos mide cómo esa lágrima afecta la visión del paciente. El Keratograph 5M es bastante completo, es un topógrafo que nos mide de una manera no invasiva el tiempo de ruptura lagrimal, nos hace una meibografía, también nos mide la altura del menisco lagrimal y nos mide la capa oleosa. Por ejemplo, en este caso podemos ver cómo está el tiempo de ruptura lagrimal en este paciente, donde vemos que en las áreas anaranjadas hay un tiempo de ruptura por debajo de los 5 segundos. Las marcas en verdes pues hablan de un tiempo de ruptura normal. La altura del menisco lagrimal, que se toma como normal, por encima de 0.2 milímetros. Y tenemos la meibografía, por ejemplo, en este paciente, donde vemos un acortamiento de los paquetes de las glándulas de meibomio. Todo esto forma parte de lo que es un ojo seco evaporativo, donde podemos ver cambios a nivel del margen palpebral,
podemos ver un tiempo de ruptura lagrimal, un acortamiento del tiempo de ruptura lagrimal, acortamiento también de las glándulas de meibomio y una inestabilidad en la película lagrimal. ¿Cuáles son los tratamientos tópicos de inicio en un paciente con un ojo seco evaporativo? En el caso personal, pues me gustan los lubricantes que son estabilizadores de la película lagrimal, como son los que contienen propilenglicol, que aumentan también el grosor de esa película lagrimal y permiten que no se evapore tan rápido esa lágrima. También lubricantes que permitan la retención de agua y la diferenciación celular, por ejemplo, en pacientes que presentan queratitis punctata. Aquí utilizo sobre todo el hialuronato de sodio, que me ayuda con la epitelización. En casos donde haya alteraciones del párpado como blefaritis, se combinan con esteroides y antibióticos en ungüento. Y obviamente la higiene palpebral. En tratamientos no invasivos consideramos el omega 3, también podemos incluir la doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 7 o hasta a veces 15 días, dependiendo de la salud del párpado, y le ofrecemos a ese paciente tratamiento con TermaEyes y expresión de glándulas de meibomio. El TermaEyes es luz pulsada, es un tratamiento con luz pulsada que se aplica alrededor del párpado. Este nos ayuda disminuyendo la inflamación, estimula la circulación, elimina las telangiectasia o por lo menos disminuye el grosor de los vasos a nivel del margen palpebral y va a promover la producción de capa lipídica, ya que trabaja a nivel de las terminaciones nerviosas a nivel del párpado. En el ojo seco acuodeficiente mayormente vemos una disminución de lo que es el menisco lagrimal. Podemos ver también cómo hay una tinción de la córnea y vemos una película inestable. Es básico en estos pacientes también hacer las tinciones vitales, ya sea con fluoresceína, verde lisamina y la rosa de Bengala. Otro de los diagnósticos que yo casi no lo utilizo, pero es frecuente solicitado por los reumatólogos, que es la prueba de Schirmer. El tratamiento tópico en pacientes con un ojo seco acuodeficiente incluye, si hay tinción positiva de la córnea, el hialuronato de sodio para promover el crecimiento epitelial. Se utilizan lubricantes en ungüento para aumentar el grosor de esa lágrima. Y se evalúa el uso de ciclosporina más esteroides. En caso que no me cede solamente con el uso de lubricante, pues se le pueden preparar su odontólogo y valorar de acuerdo a la higiene del paciente el uso de lente de contacto. Este nomograma también diseñado por el Dry Eye Workshop, que me parece muy interesante, donde podemos evaluar tanto el paciente asintomático como el paciente sintomático. Existe el paciente asintomático que no tiene síntomas, que ese paciente simplemente lo mantenemos en observación, y el paciente asintomático que tiene signos en la superficie ocular, donde se le puede tanto poner un tratamiento preventivo con lubricantes o evaluar condiciones neurotróficas. El paciente sintomático que presenta signos de la superficie ocular, hacemos todo lo que ya se describió, que son las tinciones vitales y definir si es un ojo seco acuodeficiente o evaporativo. Y existe el paciente sintomático, pero que nosotros no encontramos nada a nivel de la lámpara de hendidura. Tiene que ser igualmente tratado con lubricantes y ser referido a la clínica del dolor en esos pacientes que presentan dolores neuropáticos. ¿Cuáles son esos dolores neuropáticos? Están asociados a neuralgia postherpética, pacientes con problemas en la columna que han tenido antecedentes de isquemia, esclerosis múltiples, etc. Como mencioné, pues esto no es solamente un tratamiento para mejorar la visión del paciente, porque tenemos pacientes invidentes con ojo seco, sino que para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Gracias.